Mi hijo me dijo que le daba asco. Esas fueron sus palabras exactas. Las escuché con mis propios oídos. Envió un mensaje de voz a alguien, quizás a su esposa, tal vez a un amigo, y me lo mandó por error, una equivocación. Pero fue suficiente, porque en ese instante todo dentro de mí murió. Todo lo que traté de salvar durante años se convirtió en polvo. Y fue entonces cuando hice lo que nadie esperaba. Vendí la casa. Sí, la casa que construí con sudor y dolor. La casa que valía más de $400,000. Vendí todo, dejé una nota sobre la mesa y desaparecí. Mi nombre es Eduardo. Tengo 76 años. Y si me escuchas hasta el final, tal vez entiendas por qué un padre como yo llegó a este punto. No soy perfecto, nunca lo fui, pero algo que siempre traté de ser fue presente. Aun siendo ignorado, humillado, tratado como una carga, me quedé ahí. Pero ese audio, ese mensaje fue la última bofetada en el rostro de un hombre que solo quería envejecer con dignidad. Antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Los Consejos del Abuelo por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y les pido a ustedes que están viendo que ayuden a este canal suscribiéndose y también comentando desde qué ciudad nos están viendo. Cada día hay una nueva historia. La primera vez que sospeché que mi hijo realmente me odiaba fue un domingo. Había venido a visitarme, o mejor dicho, vino a buscar algunas herramientas como siempre hacía, y apenas entró, ya se estaba quejando del olor de la casa. Dijo que el olor a vejez era insoportable. Le di una sonrisa débil, me hice el tonto. Dije que era solo la casa cerrada, pero por dentro eso me dolió. Pero como hacen tantos padres, tragué duro. Pensé que era un momento de estrés. ¿Qué tal? Beth estaba cansado. Siempre inventamos excusas para nuestros hijos. Alejandro, ese es su nombre. Mi único hijo, hijo de un matrimonio de 30 años, con la mujer que fue el gran amor de mi vida, Carmen. Ella murió demasiado pronto. Un derrame masivo. Dejó un vacío en la casa y en mi alma. Y Alejandro no lloró en el funeral. Solo dijo, ahora aprenderás a vivir solo, y se fue. Tenía 28 años en ese momento, y nunca olvidé esa frase. Traté de acercarme a lo largo de los años. Lo invité a almuerzos, a fiestas, fechas especiales. Siempre inventaba una excusa o venía y se quedaba en su teléfono con cara amarga. Nunca. Me abrazó de verdad. Nunca preguntó si necesitaba algo. Y cuando preguntaba era solo para hacerme sentir pequeño. ¿Necesitas dinero, papá? Como si fuera una carga. Pero aún así continué. Compraba pensando en él. Guardaba objetos, muebles, incluso recuerdos de su infancia, pensando que algún día le importarían. Porque en el fondo quería creer que ese niño pequeño todavía estaba ahí. Ese niño pequeño que me esperaba en el portón cuando llegaba del trabajo, que se sentaba en mis piernas para escuchar cuentos, que lloraba cuando me iba. ¿Dónde se fue ese Alejandro? Ese lunes cuando desperté y vi la notificación de WhatsApp, pensé que era un error. Era un mensaje de voz. 2 minutos y 22 segundos. Cuando le di play, al principio no reconocí la voz. Estaba hablando rápido, con rabia, como alguien desahogándose con alguien cercano. Y entonces vino la frase, ese viejo me da asco. En serio. Me da náuseas. Solo de pensar que un día tendré que cuidarlo, quiero desaparecer. Mi corazón se detuvo. Respiré profundo, escuché otra vez. Sí, era él. Era la voz de mi hijo hablando de mí con asco, con repulsión, como si fuera peso muerto en su vida. Me levanté, me senté en el borde de la cama y me quedé ahí por horas mirando el piso. No lloré. Cosa curiosa. No lloré. Creo que ya no tenía más lágrimas para eso. Solo me levanté, abrí el closet, saqué los documentos, abrí la carpeta donde guardaba los certificados, la escritura de la casa, me vestí, fui a la inmobiliaria. Dije, quiero vender por debajo del precio de mercado. Quiero vender rápido. Quiero desaparecer de la vida de alguien que le doy asco. Días después, la venta estaba cerrada. Una pareja de Guadalajara vino a ver la casa y se enamoró de ella. No negociaron. Dijeron que querían mudarse a un lugar más tranquilo. Me preguntaron la razón de la venta. Solo dije,
Es hora de empezar de nuevo. Esa noche escribí una nota con mi letra tranquila, firme, sin emoción. Escribí así: el viejo asqueroso se fue de tu vida y se fue a vivir la suya. Adiós. La dejé encima de la mesa de la sala. Al lado dejé la llave de la casa. Tomé todo lo que era mío en 1901 un día. Ropa, documentos, una foto de Carmen, mi cartera y una chaqueta de cuero que ella me regaló en nuestro último aniversario juntos. Fui al aeropuerto a la mañana siguiente. Compré un boleto de ida. ¿A dónde? Te lo diré después. Pero era lejos, un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera caminar por la calle sin sentir vergüenza, sin esperar una llamada que no viene, donde pudiera vivir lo que me quedaba de vida en paz. Alejandro solo se dio cuenta de que había desaparecido 3 días después. Cuando trató de venir a buscar una bicicleta vieja que había olvidado, tocó el portón, gritó. Nadie contestó, entró y vio la casa vacía, la nota en la mesa, la llave y el eco de su propia voz dentro de la casa donde creció. Dicen que llamó a algunos familiares desesperadamente, inventó que estaba preocupado, pero no era preocupación, era miedo, porque solo entonces entendió lo que había perdido. Solo entonces se dio cuenta de que ese viejo del que decía que le daba asco era quien sostenía todo junto. Pero yo ya estaba lejos, con mi pasaporte sellado, con el alma liviana por primera vez, sintiendo que ya no necesitaba mendigar amor de alguien que nunca me dio ni siquiera respeto. Y eso, mi amigo, eso tiene un sabor de libertad que no se puede explicar. Y fue en este nuevo lugar, lejos del pasado, que algo pasó que no esperaba. En el avión estuve callado todo el tiempo. Me senté junto a la ventana, me abroché el cinturón y solo miré las nubes afuera. Era como si todo el mundo hubiera sido reiniciado. Ya no tenía casa, ya no tenía familia, ya no tenía pasado, solo ese boleto, esa nota en mi bolsillo y la pequeña maleta con mi ropa y documentos. Pero no me sentía vacío. Al contrario, era la primera vez que sentía que me estaba liberando. El dolor seguía ahí, por supuesto, pero era un dolor que ya no me controlaba. Elegí un estado donde el idioma era el mismo, donde pudiera manejarme, un lugar cálido con gente sencilla. Vendí todo lo que tenía y con el dinero de la casa convertí aparte. Abrí una nueva cuenta a mi nombre en un banco donde nadie me conocía, sin historial, sin seguro social vinculado, sin rastros. Era como si hubiera renacido. ¿Y sabes qué? Necesitaba eso. Después de toda una vida tratando de demostrar que era un buen padre, era hora de demostrar que todavía era un hombre completo. Alquilé una casita sencilla en un pueblo tranquilo. El primer día fui al supermercado, compré pan, leche, algunas frutas y 2 botellas de vino local. Me senté en el portal y observé el movimiento. 2 niños jugaban descalzos en el camino, de tierra. Un anciano barría la acera. La vecina de enfrente colgaba ropa en el tendedero. Nadie me conocía, y eso me daba paz. Una paz que no había sentido en décadas. Pero por supuesto que por la noche, cuando todo estaba silencioso, vino la memoria, porque cargamos la soledad en el bolsillo incluso cuando cambiamos de dirección. Y esa noche, ahí en mi nueva casa, solo con un plato de sopa, miré la pared vacía y recordé algo. Recordé la primera vez que Alejandro se enfermó. Todavía pequeño, tenía como 4 años, una fiebre alta que no se quitaba con nada. Carmen y yo pasamos 3 días sin dormir. Ella se sentó en el borde de la cama, mojándole la frente con un paño húmedo, y yo con la puerta del auto sin seguro, listo para correr al hospital en cualquier momento. Cuando la fiebre bajó, despertó, me miró y dijo con esa vocecita ronca: «Papá, ¿estuviste aquí todo el tiempo?» Y yo le contesté: «Estuve, hijo, me quedaré para siempre». Eso me destrozó por dentro porque sí me quedé. Me quedé en todas las etapas. Me quedé cuando tuvo una crisis de identidad en la adolescencia, cuando se escapó de casa por una pelea. Tonta. Cuando quiso abandonar la universidad, cuando rompió con su primera novia. Me quedé cuando necesitó un aval, cuando chocó el auto, cuando perdió el trabajo. Me quedé incluso cuando me mandó lejos con palabras frías.
y ahora decía que le daba asco. Esa noche abrí el vino y tomé una copa mirando el cielo. Hice un brindis en silencio por mi propio coraje, porque no es fácil dejar todo atrás. No es fácil admitir que perdimos un hijo en vida, que el amor que dimos ya no regresa, pero tampoco es fácil vivir mendigando cariño, y me cansé de eso. Me cansé de ser ese viejo que espera una llamada los domingos, que pretende que no escuchó las groserías, que da regalos en los cumpleaños y recibe un gracias seco. Me negué a morir así. En los días siguientes empecé a caminar por el pueblo. Pensamos que somos demasiado viejos para empezar de nuevo, pero la verdad es que todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Me apunté en una biblioteca comunitaria, conocí a un grupo de caballeros que se reunían a platicar y jugar dominó en la plaza. Compré una gorra nueva. Me hice cliente habitual del mercadito de la esquina. Me hice amigo de un caballero llamado Jorge que recientemente perdió a su esposa y tenía la misma mirada de añoranza que tenía yo. Hablábamos por horas de todo, excepto de hijos, porque entendí que hay dolores que solo compartimos con quien ya carga los suyos. Nunca traté de hacer contacto otra vez, ni con Alejandro ni con nadie de la familia, y nunca volví a saber de él. Si leyó la nota, si se asustó, si lloró o si se rió, no me importa, porque el tiempo que me queda ahora es mío. No lo voy a desperdiciar tratando de arreglar lo que solo existe de un lado. Que él lidie con la culpa. Yo ya tuve mi parte. Pero ese sábado por la mañana llegó una carta para mí sin remitente, sin nombre, solo con la frase en la cubierta: encontré esto en el cajón de tu hijo. Y adentro había una fotografía vieja mía y de Alejandro, yo cargándolo en mis brazos en un picnic que tuvimos en el bosque de Chapultepec cuando tenía 6 años. Era un día hermoso, lo recuerdo bien. Carmen tomó la foto. Él se reía a carcajadas, y en esa imagen éramos felices. Éramos todo lo que pensé que nunca perdería. La carta no decía nada más, solo eso. La foto, el sobre y esa frase. Alguien del pasado, alguien que sabía, alguien que vio lo que viví y lo que perdí. Alguien que quiso decirme sin palabras que mi historia no fue en vano. Guardé la foto, en un marco sencillo, y la puse en el estante de la sala, no para recordar al hijo que perdí, sino para recordar al padre que fui y sigo siendo, porque nadie va a borrar lo que hice, ni siquiera el silencio. Esa tarde, al sonido de la lluvia ligera, golpeando el techo, respiré profundo y escribí algo en mi diario que cargo conmigo desde los tiempos de Carmen. La mayor fortaleza de un hombre no es perdonar, es saber cuándo irse. Y en ese momento exacto alguien tocó mi puerta. El golpe en la puerta me tomó por sorpresa. No esperaba a nadie, especialmente en una tarde lluviosa como esa. Por un momento, mi corazón se aceleró, no porque pensara que era Alejandro, sino porque después de tanto tiempo viviendo en silencio, cualquier contacto humano gana otro peso. Me levanté despacio, me alisé la camisa, fui a la puerta y la abrí. Era un joven flaco, cabello castaño oscuro amarrado en un moño improvisado, mochila en la espalda y una mirada que mezclaba timidez y curiosidad. Sonrió algo torpemente y preguntó: ¿Es usted don Eduardo? Me tomé 2 segundos para responder. Ya no usaba mi nombre completo frecuentemente ahí. Solo firmaba Don E en los registros de la biblioteca y del club de dominó. Pero asentí, y él continuó: Disculpe que aparezca así. Es que soy el nieto de doña Elena, su vecina aquí a la izquierda. Ella me dijo que usted entiende de radios. Viejos, tengo uno que era de mi abuelo y quería ver si se podía recuperar. Me quedé quieto por un momento. Un radio viejo que me llevó de regreso en el tiempo como una ráfaga. Por más de 30 años, trabajé con mantenimiento de electrónicos. Empecé arreglando radios, televisores y grabadoras. Tenía un pequeño taller en la parte de atrás de la casa, y ahí era donde pasaba mis tardes después del trabajo. Le enseñé a Alejandro a trabajar con herramientas cuando tenía 12 años. Lo odiaba. Decía que esas eran cosas de viejo. Invité al joven a pasar. Sacó el radio de su mochila, una reliquia de madera oscura, botones gastados, olor a polvo y memoria. Lo tomé con cuidado, lo examiné, y sentí algo extraño,
como si mi mano hubiera encontrado algo que nunca debió haber soltado. ¿Se puede arreglar?, preguntó. Sí, le dije, pero va a necesitar tiempo y paciencia. Sonrió aliviado. Dijo que confiaba en que nadie más por ahí sabía cómo lidiar con cosas viejas como esa, y antes de irse, me agradeció con un apretón de manos sincero y un «Don Eduardo, es un gusto conocerlo, señor». Cerré la puerta despacio y me quedé ahí sosteniendo ese radio. Y fue entonces cuando me di cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie me llamaba señor con respeto. Hacía mucho tiempo que me sentía útil, que no era solo un cuerpo ocupando espacio en un cuarto vacío. Llevé el radio a la mesita que había improvisado como taller. Saqué mis herramientas, me puse los lentes y empecé a desarmar con cuidado. Cada tornillo me recordaba las veces cuando Alejandro corría por el pasillo del taller pateando cajas, quejándose del desorden, diciendo que los papás de sus amigos eran más modernos, y aún así yo seguía armando todo de vuelta. Mientras trabajaba, abrí una cajita donde guardaba algunas notas viejas. En ella encontré un papel doblado. Era una receta médica de Carmen de cuando se enfermó, y detrás del papel, una nota. Te amo incluso en los días difíciles. Ella siempre decía eso, incluso en los días difíciles, y hubo muchos porque criar un hijo con poco dinero, mantener un matrimonio en pie, lidiar con las frustraciones del trabajo y los dolores de la vida, todo eso cuesta caro. Pero ella nunca se rindió, ni conmigo ni con Alejandro. Incluso cuando él se alejó, ella siempre decía, un día va a entender. Pero ahora sé que tal vez ese día nunca llegará. Y está bien, porque yo también necesitaba entender que el amor no se puede mendigar, que la dignidad de un hombre está en saber qué merece, y yo no merezco que me llamen asqueroso. Cayó la noche y el radio finalmente funcionó. Cuando lo encendí, empezó a sonar una canción vieja. Era una canción instrumental, melodía suave, de esas que formaron parte de mis tardes de juventud. Cerré los ojos y la dejé sonar. No lloré. No necesitaba hacerlo porque en ese momento no sentía lástima por mí mismo. Me sentía orgulloso por haber hecho algo con mis manos, por seguir aquí, por continuar en pie. Al día siguiente, le entregué el radio al joven. Sonrió como si hubiera recibido un tesoro. Me dio un abrazo, algo raro estos días, y dijo que su abuela quería conocerme. Esa noche acepté la invitación de doña Elena para tomar café. Nos sentamos en su portal, hablamos de la vida, del tiempo, de los nietos. Y por primera vez en mucho tiempo me reí, una risa ligera, libre, y fue ahí entre una taza y otra que ella me preguntó, ¿tiene hijos? Tragué duro. Miré el horizonte y respondí, tuve uno, pero se perdió de mí y yo necesitaba encontrarme. Ella entendió. No hizo más preguntas. Solo tomó mi mano como alguien que sabe qué es el dolor del silencio. Y esa noche, cuando regresé a casa, entendí que la vida no se había terminado para mí, solo había empezado de nuevo. Pero todo cambió cuando recibí una llamada de un número desconocido y una voz del pasado respondió. El teléfono sonó en la tarde cuando estaba terminando de preparar unos macarrones con queso en la sartén. Receta sencilla. La aprendí de Carmen. Hechos con pasta, queso y leche tibia. Aquí en este estado los ingredientes son diferentes, pero me las arreglo. El olor me llevó directo a nuestra vieja cocina, la que ella decía que era el corazón de la casa, pero ese sonido del teléfono me sacó del recuerdo con una fuerza extraña. Miré la pantalla. Número desconocido, código de área diferente. Dudé por un momento. Pensé en no contestar. Después de todo, ¿quién me llamaba todavía? No le di el número nuevo a nadie, pero la curiosidad ganó. Contesté. Del otro lado de la línea, una voz femenina, joven, educada. ¿Es usted don Eduardo Morales? Respiré profundo antes de responder. Depende de quién pregunta. Ella se rió, ligeramente. Disculpe el susto, mi nombre es Tina. Soy maestra y fui practicante en una escuela donde su hijo enseñó hace algunos años. Mi corazón se congeló por un segundo. Alejandro era maestro. Nunca me lo dijo, nunca compartió nada sobre su propia vida. Solo sabía lo básico,
que vivía en la ciudad, que se casó con una mujer que nunca me miraba a los ojos y que, según rumores familiares, se había vuelto alguien importante. Encontré su nombre en un cuaderno viejo que quedó con algunas cosas de Alejandro cuando se fue de la escuela. Era una especie de diario con frases sueltas, listas, notas. Su nombre estaba ahí varias veces. Y bueno, pensé que usted merece saber. Me senté despacio en la silla de la sala. Los macarrones se quemaron en la estufa. No me moví, solo escuché. Escribía cosas duras, cosas que me incomodaron, como si tuviera rabia hacia usted, señor. Pero en medio de eso, también había notas viejas de cuando era pequeño. Cosas como, hoy papá me llevó al parque, hoy me regaló un carrito rojo, papá. Fue el mejor día de mi vida. Cerré los ojos. Ese carrito pequeño lo recuerdo. Lo compré un sábado cualquiera después de un turno doble. Paré en el centro, vi el juguete en la vitrina y no pude resistir. Llegué a casa cansado, pero su sonrisa compensó todo, y ahora eso estaba escrito ahí, guardado en algún lugar que nunca supe que existía. Disculpe si estoy siendo invasiva, continuó, pero me conmovió. Ese hombre frío que conocí, que evitaba el contacto, que siempre parecía molesto con todo, cargaba un pasado mucho más sensible de lo que mostraba. ¿Y por qué me está contando esto ahora?, pregunté en un susurro. Porque desapareció. Su esposa también. Se fueron de la ciudad sin avisar. Nadie sabe dónde fueron. Y en estos días encontré este cuaderno mientras organizaba unas cajas en el sótano de la escuela. Cuando leí su nombre, lo busqué. Me tomó días encontrarlo, pero encontré un registro viejo con un número de teléfono, y ahora estoy aquí. Le agradecí la llamada sinceramente, pero no le pedí el cuaderno. No quise saber más detalles porque en ese momento entendí que era inútil buscar sentido donde solo había ausencia. Los buenos recuerdos de Alejandro eran como cartas nunca enviadas. Existían, pero no llegaron. Y aunque hubieran llegado, no cambiarían lo que él se volvió. Después de colgar, me quedé en el portal con el sol casi desapareciendo detrás de las montañas. Los últimos rayos de luz dibujaban sombras en la pared blanca de mi casa, y ahí solo pensé en la ironía de la vida. Mi hijo escribía sobre mí y pensaba en mí, pero prefirió alejarme toda su vida como si recordar fuera más seguro que vivir juntos. Esa noche abrí una caja donde guardaba objetos viejos. El anillo de matrimonio, el reloj que Carmen me regaló en nuestro aniversario número 30, una corbata que solo usé una vez en el bautizo de Alejandro. Toqué cada pieza con cuidado, como tocándola a ella, a él y a mí al mismo tiempo. Y entonces encontré una foto que yo mismo había olvidado. Estábamos los tres sentados en una banca del parque, Alejandro como de 5 años en mis piernas, yo con barba más llena, camisa de vestir, Carmen en un vestido de flores, sonrisa abierta, manos apoyadas en mi espalda. Detrás de la foto, su letra: el amor vive donde regresamos, incluso después del dolor. Eso me destrozó por dentro, porque ella siempre creyó en el regreso. Siempre esperó que Alejandro volviera. Siempre tuvo fe en su bondad escondida. Y yo traté de heredar esa fe, pero fallé. Y está bien, porque ahora era tarde. Él había dejado claro lo que sentía. Ese audio no fue un desliz. Era la verdad cruda que se derrama cuando nos descuidamos. Y su verdad era asco. Pasé la noche despierto, caminando por la casa, acomodando libros en el estante, barriendo un rincón, lavando una taza. Traté de cansar mi cuerpo para descansar mi alma, pero no pude. Cuando amaneció, me senté en la puerta de la casa con café caliente en la mano y escribí otra página en mi diario. No me arrepiento de irme. Me arrepiento de no haber ido antes. Las semanas siguientes fueron silenciosas, sin llamadas, sin cartas, sin rastros. Era como si Alejandro se hubiera evaporado de la vida. Y tal vez era eso, un hijo que eligió el olvido como herencia. Ese mes decidí dar clases de reparación de radios a jóvenes del pueblo. 3 estudiantes aparecieron el primer día. Aún con dificultades, con herramientas sencillas y mesas improvisadas,
sentí que algo estaba naciendo. Un pequeño comienzo no de ser padre, sino de ser un hombre entre otros hombres. Uno de ellos, el más joven, me preguntó si tenía nietos y le dije, tengo recuerdos, algunos buenos, otros malos, pero por ahora es lo que me acompaña. Sonrió y siguió apretando los tornillos del altavoz, como si hubiera entendido más que con palabras. Y fue entonces, exactamente cuando estaba empezando a respirar otra vez, que recibí una nueva carta, esta vez con un nombre en el remitente, y el nombre me congeló por dentro. Era de ella, la mujer de él, mi exnuera. El sobre era blanco, sin logo, sin sello oficial del remitente, pero el nombre en la esquina superior izquierda estaba ahí en letras pequeñas y redondas. Erika. No había visto ni escuchado ese nombre en años. La Taz, esposa de mi hijo, la mujer que desde el primer día me trató como si fuera un intruso en su vida, fría, controladora, y con una sonrisa educada suficiente para parecer respetuosa, pero siempre cruzada. Sabía desde el principio que nunca le gusté, pero como hacen tantos padres me callé, tragué, hice la vista gorda por el bien de Alejandro. Estuve mirando el sobre por minutos. No lo abrí inmediatamente. Lo llevé conmigo a la cocina. Lo puse en la mesa. Fui a la estufa. Puse agua a hervir. Preparé mi té de manzanilla, el mismo que Carmen hacía cuando me ponía muy nervioso con las cosas del trabajo. Me senté. La casa estaba silenciosa, el mundo callado, y solo entonces abrí el sobre como quien abre una herida vieja con bisturí. La carta empezaba con un «Hola, Eduardo», que ya me sonó falso. Ella nunca me llamó por mi nombre, siempre. Era el papá de Alejandro, y ahora venía con este tono de cercanía, como si pudiera disimular todo lo que pasó. Sé que debe estar sorprendido de recibir esta carta. No sé exactamente dónde está, señor, pero imaginé que todavía recibía correo en esta dirección. No estoy escribiendo para disculparme ni para justificar nada. Solo pensé que usted merecía saber algunas cosas. Tomé un sorbo de té. Estaba muy caliente. ¿O era mi mano la que temblaba? Continué leyendo. Alejandro no está bien. Desde que usted desapareció entró en un estado que nunca había visto. Primero fue desesperación, luego rabia, y ahora silencio. No habla con nadie, ya no trabaja, me culpa de todo. Dice que yo lo alentaba a mantener distancia, que siempre alimenté esta aversión hacia usted, y tal vez sea cierto. Paré, me recosté en la silla. Tal vez sea cierto. Esa mujer destruyó cualquier puente entre padre e hijo con palabras dulces envenenadas por detrás. Era ella quien decía que la casa olía rancio. Era ella quien le pedía a Alejandro que decidiera rápido qué hacer conmigo. Una vez escuché escondido cuando dijo que una buena persona mayor estaba en un asilo. Nunca olvidé, nunca comenté, solo lo guardé. Y ahora venía con este tono confesional. Descubrí que él escuchó su nota, la que dejó en la casa. La leyó y lloró, gritó, rompió cosas. Dijo que usted no tenía ese derecho, que él solo necesitaba más tiempo. Pero la verdad, Eduardo, es que ustedes dos se alejaron tanto que ya no sabían cómo regresar. No, Erika, no fuimos los dos. Fue él. Fue él quien cerró la puerta, quien movió la silla lejos de la mesa, quien colgó el teléfono sin contestar, quien dijo con todas las letras que le daba asco, y eso no se deshace con una disculpa, ni con una nota florida. Eso marca, duele, rompe. Hoy estoy escribiendo porque no sé qué hacer con él ya. Estamos viviendo lejos. Nos mudamos lejos de todo. Y él me dijo que solo volvería a vivir de verdad si pudiera ver a su padre otra vez. Sé que parece tarde, tal vez lo es, pero si todavía hay un resto de espacio en su corazón, dígame dónde está, aunque sea solo para que él escuche su voz una última vez. Terminé de leer la carta, la doblé, la alicé sin borrones. Ninguna lágrima había mojado el papel, y eso lo decía todo. No estaba escribiendo por compasión, estaba escribiendo por desesperación, porque ahora el piso se había hundido y, cuando sube la marea, buscamos cualquier tabla para agarrarnos. Pero yo ya había naufragado hace mucho tiempo y aprendí a nadar solo. Saqué un sobre nuevo. Escribí de vuelta con mi letra firme: no busques más. El hombre que recuerdas ya no existe.
el que aguantó en silencio, que esperó pacientemente ser reconocido, que toleró el desprecio y fingió no escuchar humillaciones. Murió el día que escuchó de la boca de su propio hijo que era un ser despreciable. Viví demasiado tiempo detrás de un tal vez que nunca llegó y ya no acepto ese lugar. Vayan a vivir sus vidas como quieran, solo que ya no cuenten conmigo. El asqueroso se fue a vivir. Adiós. Firmé no como padre, sino como hombre. Llevé la carta a la oficina de correos del centro, la envié, y al salir compré un café fuerte. Me senté en la plaza, observé el movimiento, niños jugando, una pareja mayor compartiendo un pan dulce, un grupo de jóvenes ensayando canciones con guitarra. La vida siguiendo ahí, entendí algo que puede ser obvio para quienes ven desde afuera, pero que solo se me hizo claro en ese momento. Pasamos tanto tiempo tratando de ser aceptados por los nuestros que olvidamos que podemos ser bienvenidos por los extraños. Yo era invisible en la casa de mi hijo, pero aquí la gente me veía, me llamaba por mi nombre, me decía buenos días, me invitaba a sentarme, a platicar, a reír. La carta que recibí no era un puente, era una trampa emocional. Y por primera vez en la vida no caí. Me elegí a mí mismo. Esa noche guardé la primera carta de Erika en un cajón, y junto con ella puse el audio que guardé en mi teléfono. Sí, conservé su voz diciendo eso, no para alimentar el dolor, sino para nunca olvidar quién eligió ser. Y cuando me acosté en la cama, con mi corazón finalmente tranquilo, hice una última nota en mi diario antes de apagar la luz. No hay perdón donde nunca hubo arrepentimiento, y no hay nuevo comienzo sin verdad. El teléfono volvió a sonar, al día siguiente, pero esta vez ni siquiera contesté. La semana siguiente el silencio se volvió mi mejor amigo, sin llamadas, sin cartas, sin ruido que viniera del pasado, solo el sonido de los pájaros en la mañana, el silbato del tren a lo lejos, y la tetera silbando en la estufa como anunciando una nueva vida que finalmente empezó a caminar con sus propias piernas. Había decidido que ya no abriría espacio para recuerdos que me lastimaran. El pasado que me negó amor ahora era solo polvo en el rincón de los recuerdos. El jueves me registré en el mercadito como siempre, saqué frutas, harina, jabón de barra, y mientras pagaba, don Arturo, el dueño de la tienda, me miró con esa manera cariñosa y dijo: «Don Eduardo, el sábado va a haber un almuerzo comunitario en el salón de la iglesia. Juntamos comida, música y buena conversación. ¿Por qué no se aparece?». Dudé. Los eventos con mucha gente me daban una opresión en el pecho, especialmente cuando el corazón carga cicatrices recientes. Pero la manera en que habló, la sencillez, la forma en que puso su mano en mi hombro, todo eso me recordó tiempos cuando el vecino todavía era familia. Le agradecí, sonreí y prometí que lo pensaría. El sábado desperté temprano. El sol pegaba fuerte en la ventana, como si el día me estuviera llamando. Me bañé despacio. Me puse mi camisa favorita, una azul claro con diseños blancos pequeños que Carmen decía que me hacía ver joven, y caminé despacio por las calles del pueblo. Los niños corrían, las mujeres decoraban mesas, los hombres acomodaban bancas de madera en el patio techado de la iglesia. Llegué tímido, sin saber dónde sentarme, pero pronto alguien me gritó: «Aquí, don Eduardo, siéntese con nosotros». Me senté y me quedé. Me quedé por horas. Comí arroz con carne asada, tomé jugo fresco de manzana, escuché música en vivo con acordeón y guitarra. Uno de los jóvenes del pueblo tocó una canción que me recordó las canciones country de mi juventud. Y ahí, en ese círculo de sillas viejas, en ese patio sencillo, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Gente mirándose a los ojos. Gente real con defectos, con historias, con arrugas y callos, pero con alma. En un momento se acercó una señora, doña Celia, ojos pequeños, cabello amarrado en un moño despeinado, brazos fuertes de quien lavó ropa toda la vida. Se sentó a mi lado y dijo: «Usted tiene el modo de un hombre que ha llorado en silencio». Lo disimulé, la miré y me reí por dentro y contesté: «Llorar en silencio es lo que más hice en la vida». «Bueno, ahora ya no necesita», respondió ella.
Aquí, si quiere llorar, traemos pañuelo. Si quiere reír, traemos café. Y si solo quiere estar callado, nos sentamos al lado y nos quedamos también. Eso me desarmó porque después de tanto tiempo escuchando que era un estorbo, una molestia, una carga, alguien dijo, puede existir como quiera, y eso no tiene precio. Al final del almuerzo me pidieron que contara una historia. Todos sabían que era el hombre de los radios, el que arreglaba cosas viejas como si tuviera magia en las manos. Tomé el micrófono improvisado, un altavoz pequeño con cable parchado, y conté la historia de mi primera reparación, un radio de tubo de los 60 que recuperé con un alambre, un clavo y la ayuda de una vela encendida. La gente se rió, aplaudió, y por un momento existí otra vez. De camino a casa me detuve frente al portón. Miré adentro y pensé, ¿cómo es posible que tengamos más calor humano con extraños que con nuestra propia sangre? ¿Cómo termina un hombre que dio su vida por un hijo necesitando extraños para recordar que todavía vale algo? Adentro me senté en la cama, tomé mi diario y escribí. La familia que no me quiso me enseñó a valorar a quienes extienden la mano sin preguntar mi apellido. Y fue en este clima de calma y descubrimiento que la vida continuó. Días más tranquilos, algunas visitas de estudiantes del taller, una invitación para ayudar a renovar la biblioteca del pueblo. Poco a poco, empecé a sentirme útil otra vez. No como padre, sino como hombre, como alguien con pasado, sí, pero también con presente. Fue en uno de estos viajes a la biblioteca que encontré una caja vieja llena de libros donados. Adentro, una edición rota de El viejo y el mar de Hemingway. La portada casi deshecha, páginas sueltas, pero la historia adentro todavía viva. Y releyendo ese pasaje donde el viejo pescador se habla a sí mismo frente al mar, entendí que yo también era él. Un hombre solo contra las corrientes, pero que no se rinde, que se levanta, que sangra, que pierde y continúa. Me quedé con el libro. Era mío ahora. Esa noche, al encender la luz de la sala, vi la vieja fotografía de Alejandro todavía en el estante, la que llegó en la carta anónima. Me acerqué, la miré por unos segundos, luego abrí el cajón, saqué el marco, quité la foto, la guardé en una carpeta de papel y en su lugar puse la imagen del almuerzo de la iglesia. Yo sonriendo al lado de nuevos amigos. Gente que me hizo recordar que no nací para hacer sobras. El pasado que se quede donde está, porque ahora tenía más que vivir. Y justo cuando pensé que no había nada más que pudiera sorprenderme, recibí una visita en la puerta de mi casa. Una joven con un sobre en las manos y un secreto dentro. Estaba parada ahí en el portón sosteniendo el sobre con las dos manos, como alguien que carga algo demasiado frágil para arriesgarse a que se caiga. Debía tener unos 20 años, cabello, amarrado en una cola baja, lentes discretos, mochila apoyada en el hombro. Cuando la miré pensé que podría ser alguna trabajadora social, tal vez de la iglesia o la alcaldía, pero habló antes de que pensara preguntar. ¿Es usted don Eduardo? Morales. Ese apellido dicho en la voz de alguien que no me conocía ya no dolía como antes. Solo asentí afirmando. Sonrió un poco torpemente y extendió el sobre. Mi nombre es Clara. Creo que encontré algo que le pertenecía. Me quedé quieto por un momento. La miré luego al sobre, luego a su expresión, que no era de urgencia o desesperación, era de cuidado, un cuidado que me intrigó. Abrí el portón despacio, la invité a pasar. Nos sentamos en el portal. Me entregó el sobre delicadamente. Trabajo en una ONG que recolecta muebles y objetos de casas en proceso de inventario o venta. Legal. Tratamos de reutilizar, donar, ayudar a quienes necesitan. Un día recibimos una carga de donaciones de una casa vieja en San Carlos. Me dijeron que la casa había sido vendida algo apresuradamente después de que el dueño desapareciera. Me pareció curioso. Fui a ver y en uno de los cajones de una cómoda había este sobre dirigido a usted con letra de mujer. Mis manos temblaron. Un poco. No abrí inmediatamente. Primero respiré. Clara continuó. Debería haberlo catalogado simplemente y dejado que alguien del equipo lo enviara, pero no pude. Leí el nombre, vi que era viejo, vi el cariño en la letra y pensé que usted debería recibirlo en persona.
Le agradecí. Miré el sobre. Era amarillo claro, doblado en las esquinas, papel más grueso, viejo, con olor a algo guardado por mucho tiempo. En la parte de atrás, la letra que conocía como si fuera mía. Carmen. Cerré los ojos. Mi corazón latía como en tiempos de juventud, cuando la esperaba en la puerta de la escuela, solo para verla cruzar el patio sonriéndome. Esa letra era de ella. Abrí el sobre con cuidado. Adentro, un papel de cuaderno doblado, líneas azules, tinta negra, letra suave inclinada. Empecé a leer en silencio. Amor. Estoy escribiendo esta carta en un día cualquiera, pero mi corazón está apretado como si el tiempo se estuviera agotando. Sé que has estado cansado. Sé que la vida ha sido dura. Alejandro creció y a veces parece que perdimos a ese niño dulce, pero quería recordarte que todo lo que sembramos está aquí dentro de mí, dentro de ti. Si un día yo ya no estoy aquí, y no digo esto por drama, sino por verdad, quiero que recuerdes una cosa. Eres un buen hombre, incluso cuando ellos duden, incluso cuando él dude. Alejandro se va a alejar. Sí, lo siento, pero no es tu culpa ni mía. Él va a tratar de defenderse del dolor siendo frío. Pero no guardes rencor. Un día, tal vez regrese. Tal vez no. Pero aunque no regrese, sabe que hiciste todo lo que pudiste. Sé fuerte. Sé tú mismo. No dejes que nadie borre quién eres. Con amor, Carmen. Las palabras bailaron frente a mí, no por emoción barata, sino porque ahí, en esa hoja envejecida, estaba el resumen de mi vida. Carmen sabía, siempre supo, mucho antes que yo, incluso antes de que Alejandro se transformara en ese hombre duro. Ella ya preveía la distancia, pero aún así, me protegió, me dio terreno. Clara se quedó callada, respetó mi tiempo. Cuando terminé de leer, doblé el papel con cuidado, me levanté, fui al estante y abrí el cajón donde guardo todo lo que importa. Lo guardé ahí como quien deposita una piedra preciosa en una caja fuerte. Regresé. Me senté al lado de ella. ¿Dónde encontró esto exactamente? Ella respondió con detalles. Habló del barrio, del tipo de propiedad, de los papeles apilados, de las fotos dispersas, de la ausencia de cuadros en las paredes. Todo describía mi casa vieja, la misma que vendí después del audio. Y el cajón donde encontró la carta era del escritorio de Carmen, el mismo que Alejandro nunca se molestó en abrir. Nunca se molestó en revisar los cajones de su madre. Tiró la casa sin mirar, y al final fue una extraña quien encontró lo más importante adentro. Sonrió delicadamente. A veces son los de afuera quienes recogen las piezas que la familia deja caer. Y supe en ese momento que ella había entendido todo. Le ofrecí café. Hablamos otra hora más. Descubrí que ella también perdió a su madre temprano, que la crió, su abuela, que siempre tuvo respeto profundo por las personas mayores y los recuerdos. Antes de irse, dejó una tarjeta de la ONG y dijo, «Si alguna vez quiere donar historias, también las aceptamos». Me reí y prometí que lo pensaría. Cuando se fue, me quedé ahí en el portal, mirando el horizonte dorado de la tarde. Una brisa ligera me pegó en la cara, y entendí que la nota de Carmen había llegado en el momento correcto. No como un llamado de regreso, sino como un sello de validación, como si dijera, hiciste bien, tuviste valor, y por primera vez, después de tanto tiempo, escribí algo en mi diario sin dolor. A veces el amor que guardamos almacenado regresa no para reconectar, sino para consolar, y solo eso es suficiente. Esa noche dormí con la ventana abierta, el pecho liviano y el silencio finalmente en paz. Pero no todo iba a quedarse así, porque, unos días después, me enteré a través de un mensaje vago que llegó al pueblo que Alejandro estaba regresando al país y preguntando por mí. La noticia llegó como llegan las cosas en pueblos pequeños, en voz baja al oído, mezclada con café y miradas de lado. Fue la señora de la oficina de correos quien me lo dijo casi susurrando, como si fuera pecado. Don Eduardo, escuché que hay un joven buscándolo. Dijeron que vino de Nueva York, alto, flaco, habla seco. Mi corazón no se aceleró.
Ya no había espacio para el shock. Solo un silencio profundo me invadió por dentro, como si el tiempo se hubiera detenido y todo quedara suspendido en el aire por unos segundos. Agradecí la información como quien recibe un pronóstico del tiempo. Regresé a casa despacio, sintiendo el sol de las 10:00 pegándome en la espalda, cada paso más firme que el otro. Sabía que ese día llegaría, no de la manera que muchos esperan, con abrazos, lágrimas y disculpas. No, sabía que regresaría por orgullo, por desesperación, por curiosidad tal vez, pero no por amor. Cerré la puerta, me apoyé contra la pared, respiré profundo y empecé a caminar por la casa en silencio, observando todo como si fuera la primera vez. El estante con mis libros organizados por color, el radio reparado que tocaba música instrumental suavemente, la fotografía del almuerzo de la iglesia donde sonreía de verdad. La nota de Carmen ahora guardada en el fondo del cajón con todo, el cuidado que solo quienes vivieron amor saben dar. Esta casa era mi templo ahora, mi refugio, mi pedacito de mundo, donde finalmente existía para mí mismo, y nadie, ni siquiera mi hijo, me lo iba a quitar. Fui a la cocina, preparé café fuerte. Mientras el agua hervía, empecé a escribir una carta. No era para él, era para mí, una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. Tomé papel grueso, mi bolígrafo azul favorito, y escribí así: Alejandro, regresaste, o al menos lo estás intentando. Pero antes de que me encuentres, necesito decir que aquí ya no hay nada, no queda resentimiento, no queda dolor. Lo que existe ahora es solo silencio. Tuviste todas las oportunidades y desperdiciaste cada una con la precisión de alguien que sabe cómo herir. Me llamaste asqueroso, me redujiste a una carga. Ahora quieres regresar. ¿Quieres qué? Ver si todavía estoy en pie. Estoy. Ver si todavía soy tu padre. No lo soy. Soy un hombre completo que reconstruyó su propia alma con dignidad. Y a ti, solo lamento que nunca aprendiste a amar a quienes te amaron hasta que doliera. Adiós. Doblé el papel, lo puse dentro de un sobre sin nombre, lo guardé dentro del libro de Hemingway. Me pareció apropiado. El viejo y el mar. Soledad y resistencia. En los días siguientes salí más a la plaza. Jugué dominó con don Jorge. Hablé política con Arturo del Mercado. Ayudé a Clara a organizar los libros en la nueva biblioteca, y con cada gesto, cada risa que salía liviana, me sentía más seguro de que estaba en el lugar correcto, lejos del pasado, lejos de esas voces que una vez me achicaron hasta casi desaparecer. El miércoles, un auto negro pasó despacio frente a mi casa. Ventanas oscuras, motor apagado por unos segundos, y luego se fue. Reconocí el modelo. Era el mismo que usaba Alejandro cuando apareció la última vez en mi vida. No salí, no abrí la puerta, no me acerqué a la ventana. Me quedé sentado en el sofá con mi cuaderno en las piernas, escribiendo frases sueltas. Un hombre que se prepara para su propio destino, escribe para sí mismo, no para la audiencia. La mañana siguiente fui a la iglesia, me senté en la última banca y miré el altar vacío. Pensé en Carmen, pensé en el pequeño Alejandro, pensé en mí mismo. Oré no por reunión, sino por protección, porque a veces lo único que necesitamos pedirle a Dios es que siga sosteniendo nuestra decisión. De regreso, encontré a Clara apoyada contra la pared de mi casa. Tenía un libro en la mano y una mirada preocupada. Don Eduardo recibió una visita en la ONG. Un joven dijo que era su hijo. Preguntó si sabía dónde estaba usted. Le dije que frecuentaba la plaza, la iglesia, que daba clases. Insistió, dijo, que necesitaba resolver cosas del pasado. Usó esas palabras, sí, y habló con rabia, con prisa, como si no fuera por amor, sino por control. Asentí. Gracias, Clara, me protegiste. No lo hice por lástima, lo hice por respeto. Hay personas que no entregamos ni por lazos de sangre. Me entregó el libro. Era una copia restaurada de Matar un ruiseñor con una dedicatoria en la portada, para el caballero que aprendió a ser suficiente. Firmé de vuelta y prometí seguir asistiendo a las reuniones de la biblioteca. Esa noche me acosté más temprano.
Dormí con la ventana cerrada y soñé con el mar, un mar tranquilo, infinito, donde navegaba solo en un barco pequeño pero firme, sin brújula, sin mapa, pero con el corazón liviano. Y cuando desperté supe que Alejandro estaba aquí en el pueblo y que no se iría sin intentar encontrarme. Pero ya había decidido, si aparecía, no le abriría la puerta. El timbre sonó a las 8:40 de la mañana. Yo ya estaba despierto. Siempre despierto antes de que el sol realmente se asiente en el cielo. Es la costumbre de toda una vida, y ahora más que nunca me gusta ver el día nacer como quien vigila su propio destino. Sabía que sería hoy. Chopin, el fondo. Todo mi cuerpo ya lo sabía. Como el animal que presiente la lluvia, como la tierra que sabe el momento correcto para secarse. El timbre sonó una segunda vez y una tercera, pero no me moví. Continué ahí en el sillón de la sala con el libro de Hemingway abierto en las piernas y la taza de café todavía tibia entre mis manos. La puerta estaba con seguro, la cortina ligeramente entreabierta. Él no podía verme, pero yo veía su sombra reflejada en el piso del portal. Alejandro, no el niño que corría por el patio gritando mi nombre, no el chico que dormía abrazando al perro y esperaba que regresara del trabajo, sino el hombre frío, seco, amargo que me miró a la cara hace años y dijo con todas las palabras que le daba asco. Esa palabra todavía resonaba, pero ya no dolía. Ahora era una cicatriz, era prueba, era un recordatorio de la línea que nunca volvería a cruzar. Tocó, primero con la mano, luego impacientemente con los nudillos. «Papá, soy yo». Me quedé callado. Esperaba que corriera a la puerta como hice tantas veces. Esperaba que le diera la bienvenida, que abriera, que preguntara, que llorara, que dijera cualquier cosa. Pero no, nada. «Papá, abre. Sé que estás ahí». Pero silencio. «Solo quiero hablar, ¿ok? No vine a pedirte nada. Solo quiero verte». Su voz se quebró, pero era forzado, como alguien tratando de llorar y no puede. Conozco bien. Alejandro siempre supo cómo actuar cuando quería conseguir algo. Cuando pequeño fingía fiebre para no ir a la escuela. De adolescente fingía humildad para conseguir dinero escondido de su madre. De adulto aprendió a fingir amor. «Papá, vi la nota que dejaste. La guardé, la leí 1000 veces. Pero estaba enojado ese día, papá. Dije estupideces. Ni siquiera recuerdo bien qué dije. Mentira». Él recordaba. Todos recordamos cuando vomitamos la verdad. El problema es que después tratan de recoger con las manos lo que ya se volvió veneno. Me enfermé. Estoy tomando medicamentos. Erika me dejó. Dijo que la cansé. Que destruí todo. Perdí todo, papá. Estoy solo. La misma soledad que él me empujó por la garganta durante años. La misma que enfrenté en navidades silenciosas, en cumpleaños ignorados, en mensajes sin respuesta. La diferencia es que yo no le deseaba su dolor, solo rechazaba el mío. Continuó. «Soñé con mamá estos días. Me miraba con tristeza. Dijo que iba a perderte para siempre. Papá, déjame entrar solo 5 minutos». 5 minutos. 5 minutos fue el tiempo que le tomó destruirme en el audio. 2 minutos y 22 segundos. Escuché. Guardé. No olvidé. Ese viejo me da asco. En serio, me da náuseas. Esas palabras no desaparecen con sueños, ni con dolor, ni con medicinas. Me quedé ahí inmóvil. El café ya se estaba enfriando. El libro abierto marcaba la página donde el viejo solitario enfrenta el mar, sabiendo que el pez que trata de cargar se volverá esqueleto. Pero continúa, no por esperanza, sino por honor. Alejandro dejó de hablar por unos minutos y después, en un último suspiro, gritó: «Así que esto es, ¿me vas a ignorar? ¿Vas a pretender que no soy tu hijo?». Fue entonces que me levanté sin prisa. Fui a la puerta. Él escuchó el piso crujir y se calló. Me apoyé contra la puerta con la palma y le contesté, no con rabia, sino con una calma que solo el dolor procesado puede alcanzar. «No estoy pretendiendo nada, Alejandro. Eres tú quien se pasó la vida pretendiendo que yo no era tu padre. Ahora, cosecha el silencio que sembraste. Del otro lado se quedó mudo. Vete, Alejandro.
Ya no hay lugar para ti aquí. No tengo nada que darte, ni siquiera palabras. Papá, estoy roto. Te rompiste con tus propias manos. Ahora aprende a recoger los pedazos solo. Soy tu hijo. No, eres el hombre que me llamó asqueroso. Cerré los ojos, mi palma todavía contra la madera de la puerta y completé. Vete a vivir lejos de mí. Silencio largo, doloroso, pero necesario. Escuché pasos lentos bajando del portal, el portón abriéndose, cerrándose, y después nada. Regresé al sillón, tomé el libro, bebí el café frío. El alma, sin embargo, estaba caliente. Por primera vez sentí el sabor de la libertad sin culpa. No era felicidad, era otra cosa. Era respeto propio. Ese hombre ahí afuera ya no era mi hijo. Era solo un extraño que pasó por mi historia y eligió irse por su cuenta. Yo solo cerré con seguro la puerta que quiso entrar demasiado tarde. Esa noche abrí mi diario y escribí: la mayor herencia que un padre puede dejarle a su hijo es la lección de que todo desprecio tiene consecuencias y que la dignidad no se mendiga. Y dormí con la casa en paz, con mi corazón completo. Desde ese día, nunca volví a saber de Alejandro. Ni llamadas telefónicas, ni cartas, ni notas deslizándose bajo la puerta. Vino, intentó, gritó y se fue. Y está bien porque la puerta que trató de entrar no era de la casa. Era de la conciencia, y esa ya estaba cerrada con seguro desde hace mucho tiempo. Continué viviendo en silencio, sin prisa y sin resentimiento. Empecé a caminar todas las mañanas hasta la cima del cerro detrás del pueblo. Desde ahí se puede ver todo el pueblo, las casas, el campo, el mercado, la placita, la iglesia. Cada pedazo de mi nueva vida cabe en este paisaje. A veces llevo una silla de lona, me siento bajo la sombra de un eucalipto y solo escucho el viento pegando en las hojas. Ahí entendí que hay paz que no encontramos en abrazos. La encontramos en ausencia. Empecé a escribir más. Crónicas cortas, recuerdos sueltos, frases que llegaban en medio de la tarde como respiraciones de memoria. Clara leyó algunas y sugirió que las enviara a una revista local. Una de ellas fue publicada. Me sentí vivo, no como padre, sino como hombre, un hombre que no desapareció en el abandono, que eligió quedar completo incluso después de ser roto. Los jóvenes del curso de radios siguen viniendo. Algunos hablan poco, otros llenan el cuarto con preguntas. Todos me miran con respeto, y eso es más de lo que recibí por décadas de mi propia sangre. Descubrí que el mundo no gira alrededor de los lazos de ADN. Gira alrededor de la verdad, del amor sincero, del cuidado ofrecido sin costo. En el closet de la sala guardo dos cosas que nunca moví de su lugar otra vez: la carta de Carmen y la nota que me escribí a mí mismo, la que dejé en el sobre dentro del libro. Las leo de vez en cuando. Una me recuerda que fui verdaderamente amado. La otra me recuerda que al final, quienes nos salvamos somos nosotros mismos. A veces me preguntan si tengo familia. Respondo: tuve, pero se quedó en el pasado. Y no lo digo con tristeza, lo digo con claridad porque no es la ausencia de un hijo lo que me define. Es la presencia que ahora me rodea. La gente del pueblo, los muchachos de la biblioteca, la muchacha del café que sabe mi nombre y me pone el azúcar de la manera correcta. Eso es suficiente. Ya no sueño con Alejandro, ni con Carmen. Creo que mi corazón entendió que para avanzar necesitamos dejar lo que fue en el lugar donde se quedó. No es que olvidé, sino que aprendí a recordar sin sangrar. En la última página de mi diario escribí: la vida no me dio el hijo que soñé, pero me dio el hombre que necesitaba ser para sobrevivir sin él. Y eso para mí ya es victoria. Pero la historia no termina ahí, porque el mes pasado pasó algo que me hizo entender que la vida siempre nos da segundas oportunidades, solo que no siempre vienen del lugar que esperamos. Ese martes por la tarde, mientras reparaba un radio portátil de los años 80 en mi mesa de trabajo, escuché risas de niños en la calle. Era común, pero esta vez algo me hizo levantar la vista hacia la ventana. 3 niños jugaban con una pelota de fútbol rasgada, pero jugaban con la alegría de quienes no saben que les falta algo. Uno de ellos, el más pequeño, tendría unos
7 años, cabello despeinado, camiseta 2 tallas más grande. Se acercó a mi portón cuando la pelota rodó hasta ahí. «Señor», me gritó, «¿nos puede devolver la pelota?» Salí, recogí la pelota, y cuando se la entregué me miró con esos ojos grandes llenos de curiosidad que solo tienen los niños y preguntó, «¿Usted qué hace en esa mesa?» «Arreglo radios viejos», le contesté. «¿Como doctor de radios?» Me reí. «Algo así. Mi abuela tiene uno que no suena. ¿Podría verlo?» Le dije que trajera a su abuela para hablar. Al día siguiente, llegó una señora mayor de unos 60 años, delgada, con el cabello cano recogido en una trenza. Se presentó como doña Rosa y me explicó que era la abuela del niño. El pequeño se llamaba Matías. «Don Eduardo, mi nieto no para de hablar de usted. Dice que es doctor de radios. La verdad es que tengo uno que era de mi esposo. Ya falleció. Y desde que se murió no vuelve a sonar. No sé si se podrá arreglar, pero si usted quisiera intentar...» Acepté. Cuando trajeron el radio, era una belleza de los años 70, de madera, barnizada con botones dorados. Al abrirlo vi que era reparable. Solo necesitaba algunas resistencias nuevas y limpieza. Pero mientras trabajaba, Matías empezó a visitarme todas las tardes. Al principio solo miraba. Después empezó a hacer preguntas. Luego me pedía que le enseñara. «¿Puedo ayudar?» Le di un destornillador pequeño. «Ten cuidado, estas piezas son delicadas». Su concentración era total. Sus manitas trabajaban con el respeto de alguien que entiende que está tocando algo importante. Una tarde, mientras esperábamos que el pegamento secara en una pieza, me preguntó, «Don Eduardo, ¿usted tiene hijos?» La pregunta me tomó desprevenido, pero no me dolió como antes. Tuve uno, pero se fue. ¿Se murió? No, se perdió. Matías me miró con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando entienden más de lo que pueden explicar. Mi papá también se perdió, pero mi abuela dice que las personas que se pierden a veces no merecían estar con nosotros. De la boca de un niño salió la sabiduría que a mí me tomó 76 años aprender. Las semanas pasaron y Matías se volvió mi compañía constante. Llegaba después de la escuela, hacía sus tareas en mi mesa mientras yo trabajaba, me ayudaba a organizar herramientas, me contaba cómo le había ido en clases. Un día trajo su cuaderno de matemáticas. «Don Eduardo, ¿me puede ayudar? No entiendo estas divisiones». Me senté a su lado. Mientras le explicaba, vi en sus ojos la misma curiosidad que una vez vi en los de Alejandro cuando era pequeño. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había expectativas rotas, no había decepciones acumuladas. Solo había presente. Su abuela, doña Rosa, empezó a invitarme a almorzar los domingos. «Don Eduardo, usted le ha dado a mi nieto algo que no sabía que le faltaba». Y yo quise decirle que él me había dado algo que no sabía que necesitaba. Un domingo después del almuerzo, Matías se acurrucó en el sofá a mi lado para ver televisión. Sin darse cuenta, se quedó dormido con su cabeza apoyada en mi brazo. Doña Rosa nos vio y sonrió. «Se siente seguro con usted». En ese momento entendí que la paternidad no siempre viene de la sangre. A veces viene de la elección, de elegir cuidar, elegir enseñar, elegir estar presente. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Matías no me llama abuelo, me llama don Eduardo. Pero la manera en que dice mi nombre, con cariño, con respeto, con la confianza de quien sabe que puede contar conmigo, me llena el pecho, de una paz que nunca sentí. Hace una semana terminamos de reparar su primer radio juntos. Cuando lo enchufamos y empezó a sonar música, gritó de alegría y me abrazó fuerte. «¡Lo logramos, don Eduardo!» «Lo lograste tú, Matías. Yo solo. Te enseñé». Esa noche escribí en mi diario. «Hay amores que llegan tarde, pero llegan a tiempo. Ayer Matías me trajo un dibujo que hizo en la escuela. Era un señor con sombrero arreglando un radio y un niño a su lado ayudando. Abajo escribió, mi amigo don Eduardo y yo». Pegué el dibujo en la puerta del refrigerador, el primer dibujo que alguien ha hecho para mí en décadas. Esta mañana, mientras preparaba café, escuché que tocaban la puerta. Ya no me asusto cuando alguien toca. Abrí
y ahí estaba Matías con una flor que había arrancado del jardín de su abuela. Para usted, don Eduardo, porque mi abuela dice que cuando alguien es importante para nosotros, hay que decírselo. Tomé la flor, la puse en un vaso con agua y la coloqué en la mesa donde trabajo. Esa flor me dice más que todas las palabras que nunca escuché, porque aprendí que el amor verdadero no se mendiga, se reconoce, no se exige, se agradece, no duele, sana. Matías, con sus 7 años, su curiosidad infinita y su capacidad de ver bondad donde otros solo ven a un viejo, me enseñó que nunca es tarde para ser el hombre que siempre quisimos ser. No el padre que mendigaba afecto, sino el hombre que lo merece y lo recibe libremente. Alejandro eligió el asco, Matías eligió el cariño, y yo elegí la paz. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por escucharme. Y también me gustaría agradecer al canal Los Consejos del Abuelo por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y para ayudar a este canal, suscríbete aquí y comparte este video porque cada día hay una nueva historia. A veces perdemos a los hijos que criamos, pero encontramos a los nietos que el corazón nos regala. Y eso, amigos míos, también es una forma de victoria. La vida no terminó cuando Alejandro se fue, solo cambió de dirección y resultó ser la dirección correcta. Ahora vivo para los que me eligen, no para los que me toleran, y desde que aprendí esa diferencia, cada amanecer tiene sentido.